Bien, estábamos comparando las dos situaciones en las cuales eh, el Ecuador debe enfrentar los problemas de la enfermedad holandesa. 1982 es el uno, fenómeno que en ese entonces no comienza en el 82, comienza en 1976, 1977, que es cuando el país comienza a sobreendeudarse, porque ya el flujo de recursos que entraban por petróleo ya no eran suficientes, y especialmente el sector público empieza a sobreendeudarse en el exterior. A diferencia de lo que ocurre el año 2014, cuya crisis en realidad tiene su origen desde 2009, cuando el precio del petróleo definitivamente rompe la barrera de los $100 por barril. Ya lo había hecho 2008, 2009 había caído de la recuperación de 2009. Y para el sector público nacional, dentro de esa sensación de euforia, dentro de esa adrenalina que generaba el flujo de nuevos recursos sin límite que iban entrando al país, de pronto ya esos recursos no parecían suficientes para los planes que se tenía previsto, y entonces empezó a requerirse de nuevos flujos financieros. Nuevos flujos que, a diferencia de 1982, que venían con tasas muy bajas. De hecho, la tasa internacional en ese entonces, en los años 70, era mucho más baja que la tasa local, lo que hacía que fuera más barato endeudarse en el exterior que endeudarse dentro del país. Ya para este segundo momento, estamos hablando 2009 en adelante, pero especialmente a partir de 2011. Las condiciones de la economía ecuatoriana no son iguales a las del primer boom petrolero. Ecuador quizá había ya perdido la memoria, pero el sistema financiero internacional no. Los mercados financieros internacionales no. De hecho, Ecuador, desde mucho tiempo antes, mostraba un riesgo país demasiado alto, lo que hacía que líneas de crédito que entraban al Ecuador a tasas de 8, 9, 10, 11, 12%. En otros países de la misma región, el caso de Chile, con un índice de riesgo país mucho más bajo, pues resultaran muchísimo más baratas. Estas condiciones de endeudamiento, tanto en términos de tasa de interés, en términos de costo, como en términos de plazo, de condiciones de endeudamiento o de sobreendeudamiento, agravaron la situación, agravaron la dependencia que toda la economía ecuatoriana comenzaba a tener de los flujos de recursos externos. Ya no solamente los ecuatorianos dependíamos de que el precio del petróleo se mantuviera alto, ya necesitábamos nuevos recursos, nueva adrenalina, o quizás más droga, esa que nos proporcionaba la sensación de riqueza, la sensación de ser un país próspero, donde la abundancia, donde los salarios comenzaban a ser más altos que en cualquier otra parte de América Latina, y donde nos daba la impresión de que habíamos dejado la pobreza atrás, o buena parte de la pobreza atrás, y comenzábamos a redimir el país. ¿En qué momento llega el colapso? El colapso viene el año 2014, con dos fenómenos fundamentales. El país ya había llegado a límites tanto de su endeudamiento interno, estoy hablando del gobierno nacional. En el país ya prácticamente comenzaba a haber liquidez
en términos de capacidad de recursos fiscales, como en términos externos, donde las condiciones de crédito ya se venían cerrando aún de esos proveedores más ortodoxos, más heterodoxos, que en la jerga de los mercados financieros internacionales se los conoce como inversionistas de alto riesgo o inversionistas propensos al riesgo, que obviamente si son propensos al riesgo lo hacen no por gusto, ellos esperan una ganancia extraordinaria. No invierten en un país donde el riesgo es bajo, invierten en un país donde el riesgo es alto, porque la ganancia que van a recibir siempre estará proporcional al riesgo que están asumiendo. En el momento que caen los precios del petróleo, en ese momento viene la crisis. El gobierno trata de reaccionar. ¿Cómo lo hace? De una forma desesperada, no técnica. Comienza a elevar impuestos. Es decir, comienza a quitarle recursos al sector privado para pasárselos al sector público. El problema es que el sector privado también había sido golpeado, porque de alguna manera toda la inversión, tanto pública como privada, había fluido hacia un solo sector productivo. Estamos hablando de la construcción. El sector de la construcción había acaparado, en momentos dados, llegó a tener hasta el 80% de toda la formación bruta de capital que se había formado en el país durante todo ese periodo. Porque el negocio era la construcción. La agricultura, en cambio, que es la que produce divisas, que es la que permitió salir de la crisis del año 82, ya a finales de la década de los 80, principios de los años 90, cuando las exportaciones comenzaron a florecer nuevamente y ya el petróleo parecía haber quedado atrás, del cual solamente dependía el gobierno, no el sector privado. Cuando ya el sector privado en ese entonces comenzaba ya a empujar las exportaciones y a liderar las exportaciones, hasta 1998, cuando ocurre la debacle. No solamente cae el precio del petróleo, sino también fenómenos naturales que llevan al traste con todo lo que eran las exportaciones tradicionales, especialmente de la costa. En el caso de el año 2014, 2015, 2016, 2017, el sector privado también está atado. El sector privado también ha sido afectado por el mal holandés. Ya no solamente es el gobierno, no hay que echarle solamente la culpa al gobierno de cómo te volviste dependiente del petróleo. También el sector privado. Porque el sector privado, las exportaciones privadas, que era la que generaba recursos adicionales, sustitutivos de los recursos del petróleo, estaba en crisis. ¿Cuál era el sector que funcionaba? Pues el que estaba alineado con el flujo de divisas, los sectores esencialmente comerciales. Y de eso precisamente es el distintivo fundamental del mal holandés. Al subir el tipo de cambio, perdón, al caerse el tipo de cambio en términos de capacidad de pago del país frente al exterior, al encarecerse las exportaciones ecuatorianas, al encarecerse la producción nacional, ¿cuál es la respuesta inmediata? Pues la elevación de las importaciones. En el sector transable, entonces,
comienza a caer la producción nacional porque no es competitiva, comienza a subir sus costos de producción y sus precios en el mercado local y comienza a sufrir el embate de las importaciones formales o informales, llamadas contrabando, o como queramos llamarlo. Hablábamos, por ejemplo, de una época donde la gente iba a Tulcán, cruzaba la frontera para comprarse un celular, para comprarse un televisor, para comprarse una computadora. Y le echábamos la culpa al tipo de cambio nominal. No, es que Colombia devaluó, como Colombia devaluó, los productos son más baratos. Pero la gente no iba a comprar papas, ni iba a comprar yuca, la gente iba a comprar equipos electrónicos que Colombia se los compraba a los chinos igual que nosotros y los pagaba en dólares igual que nosotros. ¿Cuál era entonces la diferencia? Todos aquellos costos transaccionales que en Ecuador convertían hasta el comercio local en caro, en ineficiente, por razones tributarias, por impuestos, por esto, por lo otro, por lo demás allá. Una crisis en el sector privado, transable, generado por un flujo de importaciones formales e informales que inundan un mercado donde la producción nacional no puede competir. Entonces, esta situación no solamente afectó al sector público, convirtiéndolo en dependiente de las divisas que entraban por petróleo y por créditos. También afectó al sector privado, pues perdió competitividad. Y perdió competitividad no porque el dólar se haya apreciado en el mercado internacional, no porque Colombia y Perú hayan devaluado. Perdió competitividad porque el tipo de cambio nacional se había sobreestimado. El tipo de cambio real. Ya hablamos en clase sobre lo que es el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. No estamos hablando de un sucre que no existe. Estamos hablando de precios. $1 en Panamá compra mucho más que $1 en Ecuador. ¿Qué significa eso? Que siendo yo norteamericano, colombiano, peruano, panameño, venezolano, lo que sea, si tengo $1 para gastar, no lo gastaré en Ecuador, porque lo que puedo comprar con ese dólar en el Ecuador es mucho menos de lo que puedo comprar en cualquier otra parte del mundo. Al afectarse de esa manera el tipo de cambio real, afectamos no solamente las exportaciones no petroleras, también afectamos las importaciones. ¿Por qué? Porque de la misma manera un ecuatoriano con $1 en la mano puede comprar en Panamá, puede comprar en Colombia, o puede comprar en Perú, o puede comprar en Estados Unidos muchas más cosas de las que podría comprar en Ecuador con ese mismo valor. Hablamos entonces de una depreciación del tipo de cambio internacional versus una apreciación de la moneda local en términos de su poder de compra. Bien, cortamos aquí y seguimos en otro video.